En la lección de hoy vamos a ver el trabajo científico. En primer lugar, vamos a recordar qué es la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos que se obtiene mediante la observación y el razonamiento y a partir de los cuales se deducen principios y leyes. Estos principios y leyes tratan de explicarnos todos los hechos o fenómenos que ocurren en el universo. Bien, pues vamos a ver ahora las etapas del método científico, que es el método que seguirá cualquier actividad científica. La primera fase del método científico sería la observación e identificación del problema. Veamos esto con un ejemplo. Nosotros vemos una vela y observamos que cuando la encendemos, la materia parece que desaparece o no desaparece. Ya tenemos un problema. ¿Desaparece o no desaparece la materia cuando encendemos una vela? Siguiente fase, emitir una hipótesis. Pues yo creo que la materia no desaparece, porque en una reacción química yo ya sé que la materia se transforma, pero nunca desaparece. Esa es mi hipótesis, que la materia no desaparece en una reacción de combustión. Tercera fase del método científico, la experimentación y elección de variables. ¿Qué son las variables? Pues una variable es un factor determinante cuya modificación puede provocar cambios en el resultado del experimento. Por lo tanto, las variables hay que tenerlas muy controladas. Tenemos tres tipos de variables. Variable controlada. Esta es una variable que debe de permanecer constante durante todo nuestro experimento. En nuestro caso, es necesario que los gases que se desprenden en la combustión los mantengamos en un recipiente cerrado. Por lo tanto, ese espacio cerrado, para mantener la masa total del conjunto, sería nuestra variable controlada. Por otro lado, tenemos la variable independiente. Esta es la variable que yo voy a ir modificando a lo largo de mi experiencia. En nuestro caso sería la cantidad de vela utilizada. Es decir, yo voy haciendo la experiencia en varias ocasiones, cambiando la cantidad de vela utilizada en cada una de ellas. Y por último, la variable dependiente, que es la variable que yo voy a ir midiendo. En mi experiencia, yo voy midiendo la masa del conjunto de la vela y los gases. Aquí tenemos una ilustración de lo que podría ser nuestro experimento. Tenemos una balanza en la cual tenemos en uno de los platos la vela encendida y vemos que está cubierta por un recipiente de cristal, y en el otro plato tenemos la pesa, que nos va a indicar la masa de todo el conjunto que tenemos aquí. Tenemos representado también las tres variables antes mencionadas. La variable controlada, ¿vale?, que era la vela tapada, ¿no?, con ese cristal para impedir que los gases escapen. La variable dependiente, que es lo que yo estoy midiendo, que es la masa de este conjunto de aquí. Cuando la balanza está en equilibrio, la masa que yo pongo en el platito de la derecha es la misma que la masa del platito que tenemos aquí a la izquierda de la balanza. Y la variable independiente, que hemos dicho que iba a ser la cantidad de vela utilizada. Esta experiencia yo la voy a repetir varias veces con diferentes cantidades de vela para ver qué es lo que ocurre. Una vez terminada mi experiencia, pasamos ya a otra fase del método, que sería sacar las conclusiones.
analizar los datos que hemos obtenido y sacar esas conclusiones. Tras analizar nuestros datos, hemos observado que la masa no desaparece. ¿Por qué? Porque la balanza siempre permanece en equilibrio, lo cual me indica que la masa total del conjunto sigue siendo siempre la misma. Esta conclusión obtenida de la experiencia me lleva a un nuevo paso del método científico, que sería comunicar a la comunidad científica los resultados obtenidos. Los resultados deben de publicarse. De los resultados obtenidos se puede enunciar principios o leyes. En nuestro caso, la experiencia realizada era una demostración de la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, la cual nos dice que en cualquier reacción química la masa de los reactivos es igual que la masa de los productos. Como vemos en la ilustración, la balanza no modifica su lectura durante la combustión de la vela. Observar el tamaño de la vela al iniciar la experiencia y el tamaño de la vela al finalizar la experiencia. La vela ha disminuido su tamaño, sin embargo, la masa en las dos balanzas es la misma. Repasemos pues las etapas del método científico. Lo primero, observar. Observar y hacernos una pregunta. A continuación, elaboraremos una hipótesis posible para responder a esa pregunta que nos hemos planteado. Para corroborar nuestra hipótesis y comprobarla, tendremos que realizar una experiencia. Tras realizar la experiencia, tendremos que llegar a una conclusión. Y esa conclusión la publicaremos. Eso significa reportar los resultados.